Veníamos hablando con Luis que este seminario actualmente pretende, y pretendo, yo creo que debemos pretender, que tenga bastante rigor, puesto que las personas que ya me conocen y que están aquí hemos ido abriendo un poco el camino, hemos abierto horizontes y he planteado el problema de una manera, digamos, no voy a decir divulgativa, pero más general, ¿no? Para ir viendo un poco de qué va esto. Pero yo creo que vosotros merecéis ya hacer un trabajo más riguroso. Creo que os lo merecéis. Que no obliga demasiado, pero sin embargo el que quiere se puede apuntar. ¿Qué quiero decir con esto? Que en vez de hacer en una sesión hablar de Marx, o hablar de algún otro pensador que alguna vez, bueno, hemos hablado de Descartes, hemos hablado de Kant, hemos hablado de muchas cosas, en este caso sería estudiar algunos autores a través no solo de un planteamiento, yo desvelaría un poco o plantearía las cuestiones fundamentales y podríamos elegir con carácter optativo una lectura, unas lecturas. Entonces yo me he dado cuenta que hasta terminar esto que iba a ser el curso, pero que nunca es el curso, porque es la primera parte, porque retomaremos en febrero si nos permiten, Eh, pues prácticamente vamos a dar el siglo XIX. O sea, hemos hablado de Marx, que hoy voy a dejarlo un poco visto para sentencia, lo cual no quiere decir que yo no he podido en pocos días recomiende alguna lectura específica. Bueno, concretamente los manuscritos. ¿Eh? Concretamente los manuscritos. Yo tengo pendiente de mandaros estos resúmenes, que en realidad no son resúmenes, son simplemente, no son resúmenes, son subrayados y quitado cosas para que en 4, 5, 6 páginas los que queráis lo podáis leer. Apoyados, por supuesto, por estas reuniones, en donde, porque si no es un poco duro. Entonces hoy voy a empezar con Nietzsche también. Y Nietzsche da para las sesiones que terminan, o por lo menos eh, que tenemos antes de Navidad, ¿no? Eh, entonces nos podríamos poner de acuerdo en alguna lectura. Hombre, yo podéis leer cualquier cosa, faltaría más. Lo que pasa es que si a lo mejor nos ponemos de acuerdo en una, que habría que elegir, hoy mismo voy a plantear una serie de temas y luego en todo caso pues podemos ver qué se puede recomendar, ¿no? Entonces, prácticamente Marx-Nietzsche, que son dos posturas, digamos, muy interesantes, pero muy diferentes, pero responden a la misma crítica de la modernidad. Y luego podrá haber algunas alusiones, quizás a la teoría de la evolución, alusiones, porque esto ya son palabras mayores, ¿no? Pero que también contribuyó a cambiar esa mentalidad, a cambiar un poco la síntesis de la modernidad, ¿no? Y entonces, luego nos quedaría, que tampoco lo he hecho, para la vuelta, ya al siglo XX, donde la idea sería, con una introducción razonable a la fenomenología, porque es muy complicado Husserl, el poder ver el existencialismo y la filosofía analítica. Digamos, como son como dos vertientes, una que de alguna manera deriva de la crítica de la razón práctica de Kant, como podría ser la fenomenología del existencialismo, y otra que deriva de la crítica de la razón pura de Kant, que sería el neopositivismo y la filosofía analítica. En donde ahí está también un filósofo para mí muy interesante, que es Wittgenstein, y que curiosamente yo comparo Wittgenstein, por ejemplo, con un Heidegger que está en la línea hermenéutica, que aparentemente son polos opuestos, y están diciendo lo mismo, en el fondo, desde distintas perspectivas. Y de paso esto nos servirá. Yo estoy terminando, estoy trabajando mucho porque estoy terminando un libro que quiero terminarlo, ya cuando esté os lo diré, todavía con ello, pero es que lo he cambiado muchísimo, Octavio. Precisamente ahora estaba trabajando un tema que es que yo defiendo la contradicción. Quiero decir, a ver, eres contradictorio. ¿Por qué? Porque ayer decías una cosa y mañana, y bueno, esta es la condición del ser humano. Menos mal, porque ser contradictorio también a veces saber rectificar, ¿no? Y tomar conciencia de que sostuviste una postura en un momento y luego puedes sostener otra, pero no con años de diferencia, a veces con horas de diferencia, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque en el fondo, como ya sabéis que la verdad en sí no existe, de esto iremos hablando, yo quiero que sigamos, hay un hilo conductor,
¿no? Hay un hilo conductor de los planteamientos y la cuestión histórica que sirve para ilustrar esto. Pero a fuerza de que vayamos machacándonos entre todos, ver que la verdad es algo que vamos construyendo, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido podemos ser contradictorios y en ese sentido podemos ir, porque no hay una verdad absoluta ni mucho menos. De esto vamos a hablar hoy también, eh, la- en- para escapar del dogmatismo, que es bastante, el dogmatismo es muy malo y el escepticismo radical también es muy malo. ¿eh? Para realmente ver que respecto a una misma cuestión, nosotros podemos tener puntos de vista, o sea, los hechos son a veces bastante, no son inalterables, porque los hechos son ya percepciones, pero hay hechos, ¿no? Entonces, y estos hechos los conocemos todos. Sin embargo, armamos esos hechos de una determinada manera en una explicación plausible, interesante. Más hay gente a veces que tiene bastante labia, no me refiero, por ejemplo, cuando uno escucha a algunos políticos, muy pocos, muy pocos, de cualquier signo, y te das cuenta que, oye, esto es razonable, y resulta que luego escuchas al otro de un signo completamente distinto y también te parece razonable. Bueno, ¿qué ocurre? Que no son posturas opuestas, son una manera de armar y de ensamblar los hechos, porque, por ejemplo, y esto es un método que sirve para entender no solo nuestra propia vida y también la situación de la sociedad, lo que estamos viviendo, cómo se entienden estas cosas. Bueno, pues el método es ese, precisamente ir armando, pero en el diálogo, como hay varios discursos aquí, varios relatos seguramente, ¿eh? En cualquier tema, la libertad, el amor, Dios, la sociedad, hay varios relatos, pero que se pueden ir ensamblando y que además son todos válidos. Porque la persona que tiene un relato A y otra que tiene lo contrario, un no A, ¿eh? No es que uno mienta o que uno esté equivocado, son dos maneras de realmente de armar esos relatos. Me remito, porque estoy con lo del libro, a lo de Parménides, cómo el ser y el no ser en el fondo es lo mismo, cuando hablábamos, ¿no? Es exactamente, son dos caras de la misma moneda, en el fondo. Es como el lado oculto de la luna o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, pues esto es en esta línea, vamos, entonces mi propuesta es esa. Y que, bueno, y que más si quisiéramos seguir incluso más adelante, ya podríamos ser todavía más específicos y bueno, este año va a haber 3 libros y a esto nos vamos a dedicar. ¿No? Pero para ser creativos, no se trata aquí tanto de un curso ya de aprendizaje, no, es un curso de poner en práctica algunas cuestiones siendo creativos. Y porque podemos todavía eh, avanzar mucho en nuestras vidas. Yo sostengo que en estas edades ya más otoñales que algunos tenemos, no todos, aquí hay gente muy joven también, pues nos han mentido cuando parece que ya te tienes que retirar a cuarteles de invierno, porque no es verdad, porque se pueden hacer muchísimas cosas. Más, tenemos la fuerza de la experiencia, de la madurez y demás, y eso nos sirve. Bueno, van a salir estas cuestiones. Vamos a ver ahora en la pequeña síntesis para los amigos que no han podido venir. Y bueno, voy a tratarse lo más breve posible. Entonces, Verifica que grabé. sí, sí, estoy grabando ya. Estoy grabando. Muchas gracias. Creo que estoy grabando. Sí, creo que estoy grabando. Sí, sí, estoy grabando. A ver, che, espera. Sí, sí, estoy grabando. Perfecto. Bueno. Sí, bueno, a ver si podemos hacer una síntesis breve. Esta hasta os la puedo mandar. O sea que no... A ver, eh, telegráficamente, como estábamos refiriéndonos a los manuscritos económicos filosóficos o manuscritos de 1844 de Marx, eh, recordar que estos fueron descubiertos en 1932. Por lo tanto, ya había ocurrido la Revolución de Octubre, por ejemplo. Aquí ha habido unas charlas que me han hablado muy bien de ella. Qué casualidad, qué bien, ¿no? Al mismo tiempo ya se había hecho una síntesis de lo que se consideraba que era el marxismo y la filosofía que inspiraba a esta, digamos,
comunismo, del socialismo, ¿no? Del soviético. Sin embargo, cuando aparecen los manuscritos, algunos teóricos del marxismo y prácticos también, porque son políticos, creen ver esto una contradicción. Nuevamente estamos en el tema. Entonces, no, bueno, estos son los escritos del joven Marx, era todavía inmaduro, estaba en ciernes, todavía no tenía las cosas claras, porque el auténtico Marx es el Marx del capital. Bueno, hay quienes opinan, yo no soy un teórico del marxismo, o sea, eh, hay quienes opinan que no, que para nada, que ya está ya perfilado el Marx que va a ser, y además, no solo eso, ese es el origen de la auténtica doctrina. Digamos, es la parte, yo diría, más estrictamente filosófica y antropológica y humanista de Marx. Humanista quiere decir de una concepción del hombre y de la filosofía que prescinde de la metafísica y de Dios, no quiere decir otra cosa. Bueno, entonces, eh, esta obra, los manuscritos, parte de la crítica a los economistas ingleses, que además a él le interesa mucho, porque ya sabéis que él estuvo en Inglaterra, ¿eh? Y que conoce a Ricardo, conoce a Smith, etcétera. Y realmente él hace una crítica de esto. Primero les gusta mucho, se nutre de estos economistas, pero hace la crítica, esa crítica que es de alguna manera analizar, pasar a la realidad más concreta, ¿no? Bueno, pero sí que es muy importante que también hace una crítica del idealismo alemán, de Hegel, cuyo método él acoge, adopta, digamos, y también la crítica, el tema de la crítica que hace a Feuerbach, que ahí toma una nueva manera de entender la cuestión de la alienación o de la enajenación. Bueno, pues es muy importante recordar que los manuscritos tienen, son hay cuatro manuscritos. El primero habla sobre el salario, ¿eh? Que es una, digamos, entendido el salario como el beneficio a ver, la relación que hay entre el salario está determinado por la lucha abierta entre capitalista y obrero, ¿no? Y ya bueno, todo el tema del salario, lo injusto del salario, ya lo hemos hablado, salió el concepto de plusvalía, ¿verdad? Que es aquella parte que de alguna manera se la queda íntegra el propietario de los medios de producción y que le es arrebatada al, al obrero, ¿no? En este primer manuscrito también se habla del trabajo enajenado, que para mí es la concepción del trabajo de Marx, es fundamental, porque para Marx que el hombre es un ser natural, quiere decir que el hombre ha surgido de la naturaleza, materialista, claro, ha surgido de la naturaleza a través de la evolución, ¿no? Ahí ya eso ya está en el ambiente de la época. Y es un producto de la naturaleza, pero esto ya lo decía Hegel. Es de alguna manera, decía Hegel, es donde la naturaleza se hace consciente de sí misma porque parece el ser humano y es que es el espíritu, ¿no? Y está el espíritu objetivo, primero subjetivo, el ser humano, esa capacidad conocer y de crear, el espíritu objetivo, que es la creación cultural y la tecnología y todo lo que crea, y luego el espíritu absoluto para Hegel, cuando vuelve así, se ha desplegado primero, se ha alienado y luego vuelve así y realmente es el espíritu realizado y es el ser humano plenamente consciente de su pertenencia a la naturaleza y también de protagonista de la historia, ¿no? Esto es importante, independientemente, no se trata de aquí, no es una cuestión ideológica. Algún día tenemos que hablar la diferencia que hay entre filosofía e ideología. Esto es una cuestión filosófica, no ideológica. La cuestión ideológica a veces se basa mucho en creencias, pero es importante hacernos conscientes de ese proceso, de que pertenecemos a la naturaleza y que además la historia la realizamos nosotros. Nuevamente es compatible con lo que hablábamos hace un rato. ¿eh? Si nosotros fuéramos verdaderamente conscientes de que pertenecemos a la naturaleza, no es necesario explicar demasiado las tesis ecologistas, no es necesario explicar demasiado lo que está ocurriendo hoy en día con el cambio climático. Más, nos permite hasta tomar precauciones. Yo, por ejemplo,
estaba pensando que había quedado con alguien mañana en Madrid, yo no sé si me interesa ir a Madrid, primero porque no hay donde, no sé si todavía se mantienen las restricciones, que no puedo aparcar, que me voy a seguir envenenando más, aquí estamos un poquito más protegidos, pero bueno. Bueno, em, el hombre y el hombre se relaciona, se realiza en una dialéctica continua con la naturaleza, nosotros, ¿no? El hombre, ser humano. Porque solo nos realizamos, y esa relación creativa con la naturaleza es el trabajo para Marx. O sea, el trabajo no es esa concepción, de he trabajado como un burro. Bueno, primero, los burros no trabajan. No trabajan. Hacen esfuerzo físico, pero no trabajan, porque el sentido del trabajo es solo humano. Los burros no trabajan. Pobres burros, decía la vez pasada alguien en las redes sociales, hay que impedir que los burros trabajen, porque si los burros no, de hecho los burros ya no trabajan y por lo tanto se extinguen los burros, porque nadie va a alimentar un burro si no va a trabajar, si no lo va a utilizar. Cuesta muchísimo alimentar un burro. Para tenerlo de mascota, no. Para eso tenemos perritos y gatitos y cosas por el estilo. Entonces, no se trabaja como un burro. El trabajo, tenemos una visión peyorativa, negativa del trabajo. ¿Cuánto trabajo es? Tengo un trabajo enorme, pero casi quejándonos, esperando quedarnos sin, no teniendo que trabajar. Sin embargo, el trabajo es un intercambio creativo con la naturaleza, ¿no? Y esa concepción es estupenda. Por eso, el trabajador, cuando se le quita el producto de su trabajo y se le paga, se le da un dinero, pues está alienado porque él no ha producido eso. O sea, se le da un valor económico de lo que ha producido, pero ni siquiera todo, ni la mitad, ni la cuarta parte. Se le da lo mínimo, por lo menos al principio, para que pueda seguir subsistiendo. El concepto de subsistencia hoy en día es un poco distinto, que tengas tu coche, que te puedas ir unos días de vacaciones, que no sé qué, ¿vale? Pero sigue siendo un poco el salario, sí, dime. Eduardo, lo que no se le da es la plusvalía. Lo que no se le da es la plusvalía, claro, pero entera, se le quita Entera. completa, ¿eh? Bueno. Entonces, de ahí la cuestión de la alienación en el trabajo. Los que tenemos, me incluyo, la suerte de haber trabajado en algo que nos gusta,